Y esta es una realización de Filmmaster desde la ciudad de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ya estamos presentando una nueva entrega de Junto al Campo. Nos vamos a meter en arquitectura comercial. ¿Y con quién lo voy a hacer? Con un gran amigo y con el maestro de los maestros, el maestro de los maestros del análisis de mercado granario. Alguien que lo conozco desde hace muchos años, desde distintos roles, que se crió de chiquito en la Junta Nacional de Grano, que estuvo en la actividad privada, que fue además director en la Secretaría de Agricultura 2 veces, director nacional, y un consultor de un montón de productores, de instituciones, etcétera. Gran amigo, además me acompañó en el Sepia cuando tuvimos también nuestro momento institucional ahí con los colegas de la agronomía. ¿Quién es? Gustavo López Master. Viste que te hace una presentación distinta. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya te pasaste de rosca, me parece. Se lo vamos a hacer escuchar después a Gustavo Oliverio, a Dente, a todos los grandes amigos, a Ericia, a todos. Che, Gustavito, bueno, mira, yo venía charlando, viste que semana a semana yo trato de hacer una editorial, trato de compilar un poquito todo lo que escucho en 7 minutos y tirar ideas, como para que cada uno explore. Y veníamos con la idea de guardar el maíz, o vender el maíz y guardar la soja, ¿no? En general, cada uno tiene su momento. Si estás cosechando de repente, qué sé yo, la soja y tenés que sacarla en vez de embolsarla, bueno, por ahí ya te ahorraste unos mangos barros. Pero la soja empezó medio como a subir, hay alguna señal de China, no sé, ¿cómo la estás viendo vos? Vamos a empezar por ahí. Mira, justo es notable. Hoy estaba haciendo un poco los márgenes que le da la exportación y a la industria y los comparaba con lo mismo al 30 del 4. O sea, estamos hablando justo una semana. Una semana atrás los márgenes eran muy fuertemente positivos para la industria, incluso hasta para la exportación en el corto plazo. Quizás de julio en adelante la cosa se vuelve un poquito más complicada. Hoy veo que ya la situación no es igual. O sea, se cayeron bastante los márgenes. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva el precio FAS, el precio interno, terminó subiendo. Y fíjate que es notable, se venía negociando la soja en torno a los 265, 267 dólares, hoy ya está en 270 y algo. Con lo cual va mejorando importante un poco como vos planteas ese esquema de precios. Quiere decir que hago la siguiente conclusión. Por un lado, una cosecha que se vino y que no es mala. Es buena, yo calculo ¿no? que debe estar cerca de las 50 millones, yo creo que es muy, muy lógico pensar en esos valores. Y segundo, que se venían cayendo Chicago. El Chicago en realidad hoy, hace poco tiempo, lo estoy mirando y ya no es un Chicago, digamos, que venía perdiendo. Vuelve a levantar un poco, con lo cual seguimos en torno a niveles de 380 dólares que venían dándose desde hace un mes, 2 meses. Quiere decir que esas dos variables, una por ahí de presión, otra un poquito más equilibrada, están jugando. Y el tercer punto es que, bueno, cuando uno analiza los precios, el valor del dólar, tampoco no es súper atractivo. Con lo cual, muchos están liquidando por razones obvias, tienen miedo del 30 del 6 y toda la historia. Yo creo que parecería muy oportuno que esto de las retenciones siga en el tiempo. Porque, a ver, es muy sencillo. Si tomás un cálculo así muy rápido de 400 dólares, un FOB de soja, a los 7 puntos que se bajaron de 33 a 26, son 28 dólares. 28 dólares menos hoy en el FAS te llevaría, si estás hablando de 278, estás hablando entonces de 250. Y eso sí sería realmente muy complicado. Creo que ahí entonces se tienen que poner un poquito las pilas, digamos, el gobierno y decir, bueno, por lo menos sigamos en el mismo esquema. No sé si bajar, eso sería obviamente lo deseable, pero por lo menos en el mismo esquema.
Yo descuento que va a ser así. De todas formas, bueno, estos 2 meses, o sí, prácticamente 2 meses o un poquito menos, van a seguir declarando, las declaraciones vienen bien, hubo un abril bastante ágil en materia de declaraciones, casi 7,5 millones de toneladas, básicamente de maíz, harina de soja, ahora está entrando más la soja porque se vuelve un poquito más competitiva, en fin, creo que y el industrial ya también está resignando un poco de margen. Es decir, se empiezan a ajustar todas las variables. Eh, Cuando lo pensás en términos de maíz, maíz que valía hasta hace poco 200, entra también una cosecha importante, quizás un poquito más rápido, aunque todavía está en pañales, todavía no llega al 35% de la cosecha total. Pero bueno, eso implica en 50 millones, 15, 16 millones de toneladas que están saliendo fluidamente, pero bueno, eso digamos, tuvo un impacto en el mercado un poco a la baja. Conclusión de todo esto, una soja que se está tendiendo a mejorar, que se está tendiendo a equilibrar y un maíz que se empieza a desplomar lentamente. Estamos hablando de un 177, 180, cuando, insisto, lo vendías un mes atrás, antes de toda esta oferta que va entrando, en $200. Así que me parece muy razonable tu conclusión a priori de ir vendiendo un poco, que es casi lo clásico, ¿no? Uno cuando piensa siempre en el tema de los rankings de ventas, bueno, ir liquidando el trigo, todavía tiene un buen precio, el maíz, que digamos todavía no está tan afectado para aquellos que ya tienen el maíz temprano, porque el tardío se va a encontrar, va a chocar un poco con, O con la la safrina. safrina brasileña. Claro. Pero ir liquidando un poco esto y esperar un poco el tema de soja. Yo no digo de que vaya nuevamente a $600, no planteo nada de eso, es un mundo donde hay digamos, una sobreoferta estructural muy fuerte, donde todos apostaban, bueno, ahora que se pelearon los chinos con los americanos, nos toca a nosotros. No es tan así. Todos los años los americanos venden su soja hasta abril, te diría, en el orden de las 22, 23 millones de toneladas, que es lo mismo que fue el año pasado. Ya ahora están retirados. Entra Brasil, entra la Argentina, en los mismos esquemas. Así que no hay tampoco que esperar una explosión porque los americanos quedaron fuera, ni mucho menos. Todo esto va, obviamente, a tener mucho más efecto en el próximo ciclo de mantenerse estos aranceles, pero también todo hace pensar que los americanos van a terminar negociando con los chinos. De hecho, vos fíjate que en el caso de los chinos, levantaron un arancel del 125% para lo que era el bioetanol americano. Quiere decir que cuando las cosas aprietan, ¿viste? Los tipos se empiezan a volver más flexibles. Y de hecho yo creo que los americanos también lo van a hacer con algunos productos y este marco de represalias permanente va a tender a aflojar. Los Che, aranceles para todo el mundo quedaron el 10%, que los que perdimos fuimos nosotros, porque al final los que enchufábamos 40, 30, la Indonesia, India, Malasia, después dijeron, bueno, vamos a rever en aquellos que no toman represalias y lo dejamos en el 10. Y lo que subimos al 10 lo dejaron en el 10. Así que estamos en un mundo relativamente competitivo. Pero sigo con la, digamos, idea que por ahí la soja puede llegar a mejorar un poco en el tiempo. che, bueno, estamos haciendo esta nota y hace un ratito habemos papa, ¿no? Ujú. Y un papa norteamericano, fíjate vos, Mirá ¿no? qué No sé casualidad. si en la historia hubo un papa norteamericano, la verdad que no lo sé, no, es el primero, ¿no? Sí, en realidad Eh, fue el primero el argentino como América, ¿no? claro, sí, sí, Uno sí. piensa que estamos en América, el americano es para el americano, América es Estados Unidos, Claro, pero sí, sí, digamos, sí. en realidad sería... Para ellos es el primer americano, es cierto. Bueno, un Sí, tipo joven comparado con la edad en que venían los papas, ¿viste? O sea, siempre se totalmente. decía que lo buscaban arriba de los 70 y largo, cosa que no duraban demasiado. Este es un tipo Ujú. joven, muy activo, estuvo en Perú, habla mucho castellano. Me da la Sí, sensación, no sé, recién me venía a la cabeza la imagen y digo, tengo la sensación de que uno de los primeros países donde tal vez venga es a la Argentina, que estaba esa asignatura pendiente. probablemente. Agustino, todavía no tengo mucha información, no sé acá la producción si estaba más allegado, hay una foto que estaba con Francisco, si estaba más allegado a... ¿Eh? Ah, viene del ala de Francisco. Ok, ok, Ujú. ok. O sea que de alguna manera queda fuera esa ala conservadora, ¿viste? Que quería el latín, que quería, ¿viste? Qué sé yo, que los católicos fuéramos nada más que aquellos que somos, ¿viste? Súper pulcros y no que cada uno que quisiera llegar a la religión y a la espiritualidad
tuviese las puertas abiertas, ¿no? Bueno, qué sé yo. Da la sensación y sin duda hasta el mismo Trump, que su primer viaje fue para ir al Vaticano a las exequias del Papa Francisco, ¿no? El mismo Trump es como que, pese a que él es protestante, me parece que también todo esto, no sé, son señales, no tienen nada que ver por ahí. Perdón, te interrumpo, llamativo que haya aparecido en esos reel que aparecía con vestido de papa, ¿no? ¿Viste eso que apareció en los últimos? Sí, bueno. Parece que se cumplieron las... qué sé yo, para los que nos gusta un mundo con diálogo, un mundo que encuentre su equilibrio, ¿viste? No digo que, a ver, amor y paz, ojalá no tengamos guerras, ojalá lo podamos solucionar, tenemos tantos problemas, digamos, con esta casa común que es la tierra, de cuidarla y de producir alimentos y sacar la pobreza a la gente, que es un horror ver que hay tipos que se estén llenando de guita vendiendo armas y generando conflictos. Pero bueno, ojalá esto sirva, ojalá esto acerque también, lo acerque a Trump a ser un tipo un poquito... está bien que el tipo ponga las cosas en órbita, ¿viste? Si lo estaban usando como país. Pero digamos que ponga un poquito de frialdad en los negocios, que da la sensación, y este papa tal vez hasta también lo ayude, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ahí es una cuestión más de sentido común. Es cierto también que ellos vienen con déficit muy altos, ¿no? Realmente muy altos. Pero deberían hacer un poquito más de un análisis más exhaustivo de quiénes se lo generan. Los grandes importadores son tres. Son los mexicanos, los chinos y los canadienses. O sea, no está tan mal pensado. Es el NAFTA y es China. Pero bueno, ahí caemos todos en el medio de la volteada. Pero yo calculo que, bueno, va a primar un poco esto, ¿no? O sea, al menos que saque estos aranceles tan digamos, exorbitantes. O sea, no se puede pensar en 145% un arancel de importación, porque es prácticamente cerrar el comercio. Es cerrar el comercio. Yo creo que es como para patear el tablero, ¿no? Pero que en realidad ya se había cerrado porque se habían cumplido los compromisos. El punto va a ser de ahora en adelante. Sí. Pero bueno, de todas formas yo creo que incluso internamente hay buenas perspectivas para el trigo. Me da la impresión que hasta son cautas muchas proyecciones que dan menos de 7 millones de hectáreas. Yo creo que ahí también sería interesante una ayudita del gobierno, que tiene un costo fiscal totalmente marginal. Vos fíjate que sacarle los 9 puntos en el marco de, pongamos, 22 millones de toneladas, de las cuales se pueden exportar 15 a $250, es estar hablando de nada, menos de $1.000, de 1.000 millones. O sea, eso activaría muchísimo. Además, mucho menos, ¿no? Mucho menos en términos de retención, porque vos fíjate que de lo que vos decís, o sea, sería facturar 15 millones a $200, te daría 3.000 millones de dólares, ¿no? Totalmente. 3.000 millones de dólares, pero de eso el 9%, o sea, estamos hablando de 30 palos. No, de 300 palos, 280. Sí. Por ende, eso más el costo fiscal que implica el mantener la estructura actual, ¿no? La estructura actual puede estar en el orden de los 1.000, así que no cambiaría tanto los ingresos, máxime pensando que, bueno, ahora con el tema de los créditos y demás, la situación parecería que está un poco más holgada. Y creo que esto volvería como un boomerang en materia de producción. Pensar, Ricardo, que no salimos de los 135 millones. Sí, clarísimo. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima.
es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. La Nueva Fusta, veterinaria de grandes animales, accesorios de electrificación, en calle 50 2966, Necochea. Teléfono 2262 43 55 44. Sentí cuando me matriculé un sentido de pertenencia a un colegio que respalda mi actividad profesional. Sentí estar haciendo las cosas bien porque, siendo matriculado, estoy ejerciendo legalmente mi profesión. Cuando uno siente pasión por lo que hace, se esfuerza por hacer lo correcto. La tranquilidad de estar elevando a diario nuestra labor. Sigamos creciendo juntos. Si aún no te matriculaste, te invito a ser parte. Comenzó la obra civil para la futura instalación del tomógrafo en el Hospital Emilio Ferreira. Estos trabajos, a cargo de la cooperadora del hospital, incluyen la construcción, remodelación y adecuación del espacio que albergará el equipo y otras áreas de diagnóstico por imágenes. El equipo, adquirido por el municipio en un monto de 250 millones de pesos, permitirá identificar con más eficiencia enfermedades o lesiones en varias regiones del cuerpo. Municipalidad de Necochea. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262 471848 y 2262 550856 Necochea. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 km 2 Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Acompaña junto al campo la Sociedad Rural de San Cayetano. 62 años junto al productor. Junto al sector agropecuario de San Cayetano y su región, Agronomía Los Sauces, distribuidor Innova de Bayer y de Calv. Agronomía Los Sauces, Avenida Apesteguía 146, San Cayetano. Teléfonos 02983 15 61 47 59 y 02983 15 41 62 31. Mail agronomialosauces@gmail.com. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Somos Grupo Cencerro, una empresa dedicada a ayudar a los productores agropecuarios a profesionalizar la administración de sus empresas. Si querés optimizar la rentabilidad de tu campo, conoce más en www.grupocencerro.com
o llama al 11 6 556 1020. Somos Grupo Cencerro. Somos profesionales del campo. El clima yo creo que en la cabeza del productor y del técnico es, che, a ver, si el clima me sigue apoyando, yo ya estoy pensando, mucha gente, bueno, trigo, como dijiste vos. Ayer ya se hablaba de 8 millones y pico de hectáreas pensando en trigo y cebada. Viste que yo siempre juego al 7,2 por 3,2, ¿no? Digo 7,2 millones de hectáreas de trigo por 3,2 toneladas por hectárea, pensando en el clima ayudando. Y mucha gente pensando en fertilizar, también pensando que a lo mejor después hace un trigo soja, que eso le equilibra los arrendamientos, o un trigo maíz también, ¿no? Con lo cual tenés nitrógeno sobre nitrógeno, etc. Había como muy buena onda en ese sentido. Ahora, la pregunta es, la verdadera sensibilidad del productor, no a sembrar trigo porque creo que lo va a sembrar igual, pero sí a aplicarle más guita, puede estar dada porque en vez de 12 te cobren el 9,5? Esa fue mi pregunta ayer, ¿no? Que te digan, che, vuelve otra vez el 30 de junio la retención. Ok, de 9,5 pasa a 12. Estamos hablando de un 2,5. Si vos sos empresario, yo soy empresario. El 2,5 te influye, pero no me va a influir en una decisión de decir fertilizo pensando en tener más rendimiento y en tener un cultivo de segunda que ya tenga algo de estructura nutricional del suelo. Ahora, si el gobierno dijera, que eso yo siempre me lo imagino, o sea que ese es mi sueño sería algún día ser ministro de Agricultura al lado de un presidente y que el tipo me diga, bueno, y ahora Richard les va a contar algo. Bueno, les quiero decir algo que los va a entusiasmar a todos. Acá Javier ha hecho los números, hemos hecho todo, el ministro de Economía está de acuerdo, sembremos trigo. No hay más retenciones en trigo. Y esperen porque estas cosas seguramente en el transcurrir del superávit fiscal van a ocurrir con los otros cultivos. Así que muchachos, a sembrar. Punto. Cadena nacional, ¿viste? Bien, ¿no? En vez de esos mensajes de putear contra el otro y qué sé yo, que toque el otro, no, un mensaje de abrazar, ¿viste? Abrazar. Vamos, productores. ¿Vos sabés que se armaría? Estaría, y después decir, ¿viste? Bueno, miren, muchachos, prepárense porque seguramente va a venir maíz y seguramente cebada y... Es que hasta podrías tirar cebada también, ¿no? Cebada no sé cuánto tiene, si le quedó en el 9,5, en cuánto le quedó, ¿no? Sí, quedó igual que el trigo, pero totalmente de acuerdo, sí. Además, insisto, no tiene un costo tan alto. Cuando vos ves a veces, yo siempre lo comparo con los que son a veces que escuchás a última hora, bueno, el Banco Central compró 200 millones, vendió 200 millones, 300 millones, arma, todo en un día. Tú estás hablando todas las retenciones de un producto que es, te diría que el más importante, pero es muy relevante, y máxima en el momento en que sale del año. Vos pensás que ese 9% en un valor FOB hoy que yo lo estimaría en torno a los 2,40, quizás 2,30, 2,50. Estás hablando de 20 y pico de dólares, que te mejoraría claramente. Hoy tenés una posición a diciembre, enero en torno a los 205 dólares. No es espectacular. Pero cuando uno repasa, sobre todo a mí que me gusta estar buscando los datos viejos y empezar a correlacionarlos desde ahora para el arranque de la cosecha, de la nueva cosecha, no tenés muchos años en 200, 210 dólares. Entonces, si a eso le das un empujoncito más, 10, 15 dólares adicionales, en el marco de un nivel de costo que parecería que todavía están relativamente... Ayer me hablaban y me decían que, bueno, un poco la urea está un poquito más firme y también los otros fertilizantes, pero creo que no tiene un efecto tan notorio. Mientras que esa pequeña rebaja le daría un impulso, yo creo que bastante importante para los productores. Pero bueno, no sé si lo terminan de entender o es una estrategia o una necesidad que no. Vos sabés que estaría bueno que alguien cercano que nos esté escuchando se lo haga llegar por ahí a Santiago Caputo. Mira, ¿cómo? No a Milei, no al ministro, no, a Santiago Caputo. No, que escuchara esta parte entre vos y yo entusiasmando y motivando y que él mismo vaya y pregunte, che, ¿cuánta guita es? Pero esto en realidad son 350 palos, ponele, de costo fiscal que van a ir entrando paulatinamente y que van a hacer a partir de diciembre del año que viene. Dejémonos de joder y metámosle para adelante, ¿no? Che, ahora, Gaucho. Richard, ahora mi pregunta para vos. ¿Vos pensás que no lo saben?
No lo saben. Tienen gente muy capaz en la sí, agricultura. yo Me pienso que consta. deben tener, ¿sabe qué pasa? Vos y yo nos la pasamos pensando en todo lo que tiene que ver con agro y le agregamos política, economía, pero pensamos en lo que es tener que... Y dentro de agro, vos tenés economías regionales, pradera pampeana, agricultura, ganadería. Entonces yo me imagino en la mente de un ministro de Economía o mismo del presidente. El tipo debe saber que al campo le tiene que dar. Pero campo. Ahora, yo hablo ahora con un consignatario, con Juan Pedro Colombo, y me va a hablar de los 7 puntos de retención para exportarle novillo a China. Y vos decís, flaco, pero estamos exportando caviar, sacalo, ¿viste? O sea, dejá que los productores transformen grano en carne y no tengas ese 7. Pero bueno, capaz que ni sabe, él sabe que hay retenciones, ¿viste? Imagínate los 1000 bolonqui que tiene el tipo en la cabeza, ¿no? Por eso digo, ojalá lo escuchara a Santiago Caputo y le dijera, che, vos sabés que estos flacos me tiraron algo que está piola, ¿no? Mirá qué lindo sería tirar un discurso así vos, ¿no? Vendiéndola, porque el presidente sabe vender, así como sabe cuando se enoja zapatear contra todos, también cuando vende, te lo vende con entusiasmo, viste que es un tipo que te llena de entusiasmo. Y en este momento yo creo que hace falta más vender entusiasmo, ¿no? Digamos. Gaucho, te hago una pregunta, decime, ¿vos qué correlacionás la historia de los efectos disruptivos más este año climático? Te meto todo esto en tu batidora mental de varias décadas de análisis de mercados. ¿Te asusta alguna subida o bajada de soja, de maíz, de trigo? Más o menos me la dijiste. Cuando me hablabas de trigo yo me acordaba de A Todo Trigo el año pasado y me acordaba que estábamos hablando y en medio de A Todo Trigo el trigo subió a $250. Entonces digo, ¿hay alguna correlación que estés viendo que tenga que ver con algún tipo de oscilación para arriba o para abajo que pueda ser disruptiva en los mercados? A ver, si lo ves desde la óptica de lo climatológico, bueno, vos tenés bastante, has trabajado con muchos de la gente especializada y parecería que es un año bastante estable. Lo escuchaba el otro día Navarro, bueno, él no te dice de que va a ser un niño, pero digamos, no habría situaciones tan complejas, por ahí hasta con excesos a veces hídricos en algunas zonas, así que por ese lado no lo veo. Por un lado de lo que es la oferta estructural, bueno, me da la impresión que estamos en niveles realmente récords. O sea, hay que pensar en nuevos récords como para superar estos y generar más niveles de stock. Así que por ese lado yo lo veo ya con una pauta de los americanos que piensan reducir parte de la soja para dedicarse más al maíz, lo cual no es menor, y con un Brasil que va a seguir creciendo por razones obvias, pero que también en alguna medida está tratando de ir equilibrando, porque ojo, los brasileños, no te creas que porque tienen la producción que tienen unos márgenes espectaculares ni mucho menos. Al contrario, muchos se están replanteando ahora si en realidad tuvieran algo menos de producción, no sería más viable para todo el mundo en su conjunto. Así que yo no veo pues, quizás altibajo de esas características. Sí, obviamente tenés un componente interno que ya bastante despejado, saliste del cepo, saliste de un montón de cosas, pero que queda latente, ¿no? Que no es menor que el tema, insisto, de las retenciones. Claro. Estás hablando, y además no estás hablando en el caso del trigo que te pueden modificar 20, estás hablando que son 26%, es un cuarto del precio FOB de la próxima soja, así que si la vendés en valores relativamente bajos de $400, estás hablando de la friolera de $100 que te tocan, aún con este esquema o más, con este esquema de retenciones. Así que me parece que pasa más por lo interno, ¿no? No sé, yo ya la parte, digamos, técnica de los cultivos, el otro día me decían, hay que tener cuidado, porque puede haber un rebrote del tema chicharrita, que hay que controlar bien y demás. Viste, como es acá, que es muy fluctuante. Bueno, pero eso es una cuestión de tener monitoreado dónde está sembrando y ir viendo. Hoy, por suerte, tenemos una red de monitoreo bárbaro. Ya hay un montón de prácticas, hay algunos productos biológicos, hay materiales con cierta tolerancia. Digamos, no hacer un cultivo. Aparte, todavía falta, digamos, pensando en el maíz para adelante. No tener, viste, maíces guachos, digamos. Lo que tenés que tener es un agrónomo que esté mirando la situación y te esté monitoreando qué pasa en tu región. Si en tu región hay una pandemia, bárbaro, pero da la sensación de que todo el mundo, primero que fue un fenómeno muy especial en el 2023, y todo el mundo en el 24 puso todos los radares. Hubo 450 lugares en todo el país monitoreándolo, ¿no?
Yo qué sé, no, hoy no lo veo, digamos, me preocupó más en su momento el mal de Río Cuarto que esto, porque eso sí Seguro. generó un caos total, ¿viste? Más allá de su zona. Esto creo que se puede monitorear. Lo que sí, obviamente, te queda el esquema, digamos, que ya no lo podés manejar de, bueno, de estas relaciones bilaterales, básicamente con los americanos, que te pueden torcer Claro. un poco el rumbo de las cosas. Pero si no, yo no le veo cambios tan significativos. Fíjate que llegaste a niveles muy altos de maíz y el nivel de consumo está superando, con lo cual tenés en definitiva una eliminación de stocks, Sí, sí. aún en estos marcos casi, yo te diría, inéditos de oferta. Quizás en la soja se pasaron de rosca, y es probable, ¿sí? Hay muchísima soja, pero también está ayudando un consumo que empieza a crecer a ritmo acelerado. Vos estás planteando justamente, o sea, la soja, ¿no? El futuro de la soja es la transformación en carne, como es el maíz y como todo el resto de gran parte de los granos. Y vos ves que la parte de esa, yo creo que está funcionando y bastante bien. Así que yo no veo así grandes amenazas en el mediano plazo como para no poder seguir creciendo. Ok, Para ok. nada. Para nada. Che, Gustavo, aprovechando que estoy, te hago la última. Prácticamente los dos hablamos de 130 millones con los 6 principales cultivos. Y siempre acá viene este famoso tema que justamente fue la Fundación Producir Conservando, la que lo impuso cuando empezó con llegar a las 100 millones de toneladas, ¿te acordás? Hace como 20 años, y fue marcando hitos. Y muchos dicen, che, en algún momento tenemos que pensar en 220, 250 millones de toneladas. Y mucha gente dice, bueno, pero tendríamos que entrar en otras áreas. Y no son muchas más. Hay que aumentar el hectareaje, pero no sería mucho más, y hoy hay práctica agronómica para cuidar ese hectareaje que a lo mejor pueda ser un poquito más, digamos, no, ser un poquito más sensible. Ahora, voy a las variables que realmente cambiarían el dato. Algo tiene que ver sin duda con lo que venimos hablando. Sacando retenciones, yo digo, ¿qué hago con esa guita? Y le invierto y le meto, de nuevo, fertilizo, me compro un buen híbrido, me compro semillas en Evolución y me voy a buscar lo nuevo, no pijoteo usando la vieja que tenía. Llamo a un agrónomo para que me diga, che, flaco, venite a pasar un día acá, te pago el día técnico, decime, ¿qué estás viendo? Haría análisis de suelo, fíjate que el 30% nada más de la gente muestrea y hace análisis de suelo. Entonces yo digo, bueno, si todas esas cosas que las podemos contar entre vos y yo así, se hicieran, ¿a cuánto se podría llegar? Recordame un poco esos números y cuáles son las variables que hacen que esos números mejoren. Mira, cuando trabajábamos desde la fundación, lo que nos planteábamos era, bueno, un aumento, digamos, la primera premisa era que debería estar en un marco, debería ser viable en un marco sin retenciones, ¿no? Y veíamos dos escenarios que fluctúan, depende un poco del mix de los productos, y estábamos entre 165, 175 millones de toneladas. Eso lo planteábamos para el año 2030 en el 2022. O sea, hoy tendríamos que rever, y vamos a hacerlo, la Fundación lo hace cada 5 años. Casualmente coincide con una buena proyección que han hecho la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario y que vamos a tener una reunión con ellos para discutir un poco, ya más econométrica, ¿sí? La nuestra era más artesanal, llamémosla así. ¿Por qué? Porque jugábamos con las áreas, las posibilidades de expansión que había, porque tenés una limitante, obviamente, al margen de la Pampeana, del NEA, del NOA, también hay algunas que están subutilizadas. Podíamos pensar como primera variable de expansión 42 millones de hectáreas, cuando hoy estás hablando de 36. O 37 o 38, depende de la fuente. Vos sabés que también es muy variable. No sé, de pronto siempre estamos con la duda de cuánto hay de maíz en Argentina. Nunca Claro. nadie sabe cuánto está sembrado, cuánto pican, cuánto comen. Bueno, supongamos que limpiando todas esas variables, un tema obviamente es la expansión de área. El otro, que justamente lo charlábamos hoy con Gustavo Oliverio, era el tema del salto tecnológico. Entonces veíamos en este tipo de proyecciones muy interesantes, y que, insisto, vamos a discutirlas con la gente del banco, perdón, de la Bolsa de Rosario. Plantean un salto tecnológico, digamos, como 3 etapas. Un crecimiento en el área muy significativo, quizás a los niveles actuales nuestros, pero con una presencia, por ejemplo, de maíz muy, muy relevante, casi 10 millones de hectáreas que se transformarían en 100 millones de toneladas. Y ahí es donde empieza a hacer un poco ruido, ¿no? O sea, ¿estamos en condiciones de llegar a esos niveles tecnológicos? Yo entiendo que poniéndole todo,
uno está hablando del gran cultivo, son 10 millones de hectáreas. Nosotros, si te vas a Venado Tuerto, ya hoy tenés 110 quintales por hectárea, pero no te es común. En Río Cuarto te bajará, no sé, a 8.000, y en una zona perdida en La Pampa te bajará a 4.500. O sea, tenés una variabilidad que te hace, justamente lo veíamos hoy, que los promedios no superen los 7.800, quizás en algún año excepcional 8.000. Ahora te pregunto. Es un 25%, ¿lo podés lograr? Pasar de 8.000 a 10.000 kilos promedio por hectárea de 10 millones de hectáreas. Ahora te pregunto esto. Si el gobierno saca las retenciones, entonces vos tenés un maíz que tenía 12, pasa a tener 0. Pero una soja que tenía el 33, si pasa a tener 0, ¿te llevaría el maíz a 10 millones de hectáreas? Bueno, ese es el otro. Yo tengo ahí, por eso tengo mis dudas. A ver, ¿volveríamos a una sojización? Muchos te dicen, no, para nada, al contrario. Pero, no sé si tanto, pero ya en un doble cultivo te estaría sumando. Estarías ahí, ¿viste? Yo no sé si en realidad lo lográs, las 10 millones. Supongamos que tengas consumos y toda la historia, y que además, como muchos te dicen, no, el mercado ajusta. ¿Qué quiere decir el mercado ajusta? Que en vez de 10 millones de maíz tenga 7 u 8, que podría ser muy bueno, y en vez de 17 o 18 de soja pases a 25 o 28. Bueno, vas a tener mucha más soja en un contexto de soja que es sumamente abundante en el mundo y que te va a bajar los precios, y va a ser en alguna medida que el resto de sus competidores, como el caso del maíz, empieza a subir el precio y la gente se vuelque al maíz para llegar a un equilibrio. Claro. Eso no es automático. Son procesos bastante más largos. Yo no lo veo tan fácil en ese sentido. De hecho, en alguna medida lo ves en el caso de los brasileros. A ver, cada uno tiene su realidad diferente, ¿no? Los brasileros gran parte del maíz se lo consumen, son buenos exportadores, de hecho nos pasaron a nosotros, pero gran parte se lo consumen, lo mismo que los americanos. Nosotros no. Y viceversa. O sea, la soja se la venden todas los brasileros, gran parte los americanos, y nosotros terminamos procesando y seguimos manteniendo esa suerte de liderazgo en los subproductos, ¿no? Así que es todo un combo bastante complejo como para establecer. O por ahí te podría decir, como en alguna vez hacíamos allá en la Junta, allá lejos ese tiempo, y bueno, hacíamos 23 escenarios que iban desde los 130 hasta los 250 millones de toneladas, claro, de acá al 2030. Entonces seguro que en algún escenario la vamos a invocar. Pero yo creo, digamos un poco, respondiendo tu pregunta, creo que somos, o al menos intentamos desde la Fundación ser un poquito más cautos. Okay. O sea, nos habíamos planteado las 170 millones famosos hace ya unos cuantos años para 2030, y estamos todavía, yo diría, lejos para alcanzar. Estamos en promedio, como vos sabés bien, de 130. Un año, el último de Macri, llegamos a 140, con lo cual tenemos un spread entre 30 y 40 millones para llegar a esos niveles. No es menor. No es tan sencillo de agarrar un Excel y hacer simulaciones. Pero bueno, Dios quiera sea así, porque esto llevaría, vos sabés que en nuestro esquema, que somos totalmente generadores de saldos exportables, automáticamente ingreso de divisas, ingreso de fresco de dólares. Pero bueno, esperemos. Lo dudo, al menos en el corto. Máster, muchísimas gracias como siempre. Una excelente charla, Gustavito. Te mando un gran abrazo. Igualmente para vos. Ferias Ganaderos de San Manuel, más de 70 años junto al productor agropecuario de San Manuel y la zona, hacienda, cereales, administración y venta de campos, veterinaria, seguros y venta particular. feriasganaderos@gmail.com. Ferias Ganaderos de San Manuel, 2261 49 80 32 o 49 80 12.
REN TV, televisión digital por internet desde Necochea, Argentina para el mundo. REN TV, programación para toda la familia. www.rentv.com.ar. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. Y ahí con una imagen espectacular en un jardín muy lindo, mi querido profesor y amigo, el doctor Agustín Monteverde. Maestro, un gusto verte. ¿Cómo estás? Un gustazo. ¿Cómo estás, Ricardo? Siempre lindo que charlemos. Dale. Impecable, impecable. Y es una imagen, casi te diría, muy mística. Aparece ahí como una luz a tu derecha. Claro, porque está el sol ahí. Claro, sí, aparece esa luz y bueno, y además en un día muy especial, porque hace una hora vemos papa, ¿qué tal? León 14. Bien, y dicho esto. Ya no hay sede vacante, sí, dale. No, dicho esto, por supuesto, claro, o sea, no sé si son casualidades, pero, viste, ya nosotros tenemos otro León también, ahora el Papa León, y va esta pregunta. Estuviste almorzando hace poquito, ¿no? Con el otro León que no es Papa, y estuviste conversando con él y todo. A la noche. A la noche. Ok, pero no te voy a preguntar. Comí a la noche, A la noche, ahí en Olivo, sí. Bueno, a ver, no me vas a contar lo específico, pero quiero decir, ¿cómo lo viste a él? ¿Cómo seguramente a él le encanta charlar con economistas para digamos, tener un intercambio de algunas cosas que tienen que ver con cómo pulir su modelo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Bueno, ante todo nos conocemos hace mucho, así que, y hablamos de todo, de economía y no de economía también. La verdad es que, como siempre, lo veo recontra conectado con todo. No para. Yo debo decir que la capacidad de trabajo, tanto de él como de sus ministros, es una cosa difícil de transmitir. Lo de él es impresionante. A mí, si yo le dijera las pocas horas que duerme, que está siempre detrás de todo, que está siguiendo los temas más... Realmente, él hay 5 ministerios que lo sigue ahí. Hay otros que, como él me dice, escúchame, salud, no sé distinguir los huesos del cuerpo, querés que yo pueda seguir, o sea, trato de los problemas que me traen, juzgarlos, pero claro. No puedo, sería un caradura estar siguiendo salud al momento. ¿Cuáles son los 5 que más siguen? Economía, seguridad, regulación y seguridad son los 3 que más sigue, pero prácticamente a la par también ahí relaciones exteriores,
Con el caso de justicia, por ejemplo, es distinto, porque le pasa lo mismo con salud. Junio le tiene que llevar tal tema y en todo caso se conversa, pero obviamente no es un jurisconsulto nuestro presidente. Claro. Bueno, y en defensa él se siente cómodo porque Petri le va resolviendo los temas, pero lo veo muy, muy conectado en todo, por supuesto que ya en modo electoral, no porque quiera estar haciendo campaña, pero sí muy atento a todo eso. Claro. Dime. No, te iba a preguntar, a ver, porque seguramente en la charla habrá salido, llega un momento después de un año casi y medio y van ocurriendo cosas muy rápidamente, el respaldo, la salida del cepo, todos esperamos que podamos sacar de a poquito las retenciones. Ahora, hay un tema que se empieza a ver y que si bien es distinto a la época de Menem, trae reminiscencias, que es un tipo de cambio que es de mercado, pero que es difícil. Es un tipo de cambio difícil porque, viste, vos no le podés decir, vos no podés ajustar los salarios, hay cosas que tampoco podés ajustar del todo, hay gente que para ajustar en el agro dejó gente afuera. Y, viste, y bueno, está bien, vos me dirás, bueno, por ahí estaba medio gordo, pero, viste, qué sé yo, tampoco. Entonces, yo te tiro dos temas que por ahí les has charlado con él y que a lo mejor vos incluso como economista en todo esto lo ves. ¿Cómo se hace para que, o hasta dónde se banca una recesión que después pueda permitir una reactivación? No estoy haciendo una U ni una B, ¿no? Pero digo, se empieza a ver una recesión relativamente interesante, ¿no? Y por otro lado, no se ve tampoco una gran reactivación, ¿viste? Voy a empezar a distinguir entre las cosas que me decís porque hay distintas cosas. Vos me estás hablando un poco hacia adelante, el tema del tipo de cambio en relación con la actividad, y yo te iba a ir a responder eso, pero me trajiste como datos cosas que, debo decirte, no son datos económicos, son sensaciones tuyas y de mucha gente puede ser, pero no son datos. O sea, la actividad económica hasta el mes de febrero es con datos de PBI. Marzo con muchísimos datos privados que son proxies de la actividad. Y abril con un dato que es súper proxy de la actividad, que es la recaudación. La actividad económica viene andando bien. La actividad económica viene creciendo a tasas extraordinarias. Ahora bien, esto no significa que es lo que yo te puedo decir para las semanas inmediatas y próximas. Son dos cosas diferentes. Yo con esto no te estoy queriendo vender de que las tasas que son hoy prácticamente, te digo, cuasi chinas en promedio de actividad, pero el comercio, por ejemplo, en febrero, que es dato ya PBI, son tasas más que China todavía. El comercio, que es el lugar donde todo el mundo llora de que no se vende, etcétera, etcétera. O sea, acá hay un problema porque las estadísticas están ya. No. Por supuesto, el que quiere ver confabulaciones dirá de que en realidad la cocina Marco Labaña con su mujer a la 1 de la mañana en su casa. Perfecto. Ok, que siga pensando así porque yo no tengo forma de rebatir eso. Si vos querés, el mundo es un dibujo, pero yo no. Yo lo que te digo es los datos que para los economistas no hay ningún dibujo porque lo que uno viene siguiendo es consistente la actividad con la inflación, etcétera. Da un nivel de actividad sumamente robusto. Ahora bien, a ver, para que tengas una idea, la recaudación estuvo creciendo a 7%
en abril, que fue un mes de porquería, porque fue una basura como mes, porque tuviste, por culpa de la famosa ley Guzmán, toda la discusión, mitad de marzo y mitad de abril, tuviste toda la discusión del tema del acuerdo con el fondo y qué régimen venía, y por lo tanto fue cuando subió el dólar, cuando todo se paralizaba, bueno, y aún así tuviste buen nivel de recaudación. Entonces, ahora, ¿esto es lo que veo para adelante? No. Para lo que veo para adelante es que la inflación va a caer como una piedra, un poco la actividad, sobre todo si no le dan bolilla, y esto no es que me pasa un sobresueldo el ministro de Economía, al día siguiente del anuncio yo estuve con el equipo económico analizando todas las aristas posibles y facetas del programa económico nuevo. Y lo que yo te puedo decir de ese examen es que luce sólido, pero si hay algo que luce también clarísimo es que la inflación va a caer muy rápido, porque faltan pesos y lo que sobran en todo caso son dólares. Y las preocupaciones del gobierno, cuando vos ves que el ministro de Economía les dice a los tipos no remarquen o le pide a los supermercados que no se dejen remarcar y demás, no está defendiendo los precios, porque los precios van a caer sí o igual, sí o sí. Se los digo desde ya, caen sí o sí. Lo que está tratando de evitar el ministro, como puede ocurrirlo de enero, febrero, marzo del año pasado, que a la sombra de una campaña sucia, en donde el dólar del señor Rodríguez Larreta era 3.000 o 3.500 mangos, y que los medios te hablaban de cualquier cosa, 4.000, 4.500, cualquier cosa, pusieron precios mirando ese dólar. ¿Y qué ocurrió? No vendieron en enero, no vendieron en febrero, no vendieron en marzo, no vendieron en abril. Empezaron a poder vender en mayo, reculando en chancletas, porque les estaba ya entrando en obsolescencia de la mercadería. O sea, se comieron el costo de inventario, la tasa de interés, los costos de oportunidad. La competencia probó otros. Los clientes probaron a sus competidores y tal vez quedaron más satisfechos con sus competidores que con ellos y ya no vuelven más. Ahora te pregunto, Agustín. Perdón, pero te termino, porque son dos cosas. Para que no les quede la mercadería en la estantería, no les quede la mercadería en la góndola, es la cruzada esa. Y la otra cruzada, que también habrás visto, es con respecto al tema de los dólares. El tema de ahora está toda una movida para que se puedan usar los dólares, incluso los del colchón, ¿viste? Que se está hablando. Sí, sí. El gobierno está trabajando a full en eso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a la economía argentina le falta dinero transaccional. Y las medidas que ya están tomadas y que están en curso, una de ellas es que te recuerdo que a raíz de la crisis internacional, Milei decidió reforzar el superávit fiscal en 0,3 puntos, que equivale, porque son 8 meses ahora para lograr el 0,3 anual, a medio punto más de PBI de superávit, aparte del 1,3 que ya estaba de entrada. O sea, vas a tener a la tesorería chupando dinero que lo ponen en el Banco Central y por lo tanto es plata que deja de circular. Y ahora, por otro lado, ya empezó el desmontaje de las utilidades pendientes de giro al exterior con la emisión de Bopreal. El bono Bopreal, vos lo suscribís en pesos, pero es en dólares, pero lo suscribís en pesos, porque es para el tema de las importaciones y ahora también para el tema de las utilidades. Eso también saca pesos de circulación. Ergo, si vos no vendés los dólares,
vas a tener que al menos encontrar la forma de usarlos transaccionalmente. En Buck Semillas trabajamos para brindarle al productor las mejores variedades de semillas de trigo, cebada, avena y girasol. Para conocer el portfolio completo de nuestros productos, contactate con nosotros a través de WhatsApp 2262 23 50 45 o por medio de nuestras redes sociales. Sumate a nuestra evolución permanente. Buck, el apellido de la semilla. Hierros, Kirinsich, venta de chapas, caños y material de recupero. Además, compramos chatarra y retiramos en el campo. Inquietudes o mayor información en los celulares 22 62 64 73 06 o 22 62 47 20 10. Necochea. Junto al campo, La Tranquera, artículos rurales, alambres, postes, varillas, tranqueras, molinos a viento y sistemas de electrificación. La Tranquera, artículos rurales, Avenida 59 esquina 108, latranqueranecochea@gmail.com. Contacto 2262 41 27 23. La Tranquera, Necochea. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Acompaña Junto al Campo Proagro, promotora agropecuaria. Desde 1962 es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, venta de insumos, transporte y siembra en la zona. Calle 550, número 790, Quequén. Teléfono 450411, email negocios@pro-medioagro.com.ar. Desde un sector de la Plaza Doctor Dardo Rocha en la ciudad de Necochea, le ponemos punto final a una nueva entrega semanal de Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Juntos, en una hora, en 60 minutos, remarcando los hechos agropecuarios más importantes y básicamente los que se originan en esta querida y rica zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta pronto y muchísimas gracias.